Saludos amigos, estamos en Criptocharla en La Colmena y hoy tenemos de invitado al profesor Aarón Olmos. Él es profesor de economía, él es economista, profesor de posgrado aquí en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, el IESA, y es CEO también de Olmos Group Venezuela, una empresa que se dedica a educación y asesoría en temas, sobre todo temas cripto, ¿no? Así es. O va más allá de lo cripto. Temas cripto, blockchain, el uso de medios alternativos de pago. Okay. Bueno, y por supuesto vamos a abordar el tema económico, aunque ya en la conversación previa nos dimos cuenta que siempre todo apunta por el problema educativo, pero vamos a tratar de centrarnos en la parte de economía. Una de las cosas que yo estaba viendo en estos días, hace años vivimos una transformación de la economía, donde entramos en la economía digital, empieza todo lo que es el comercio electrónico, empiezan los trabajos a distancia, todo ese tipo de cosas facilitadas por esta tecnología. Pero me pregunto, ¿la tecnología blockchain plantea una economía distinta o es lo mismo, es la continuación de? ¿Cómo es eso? Está bueno eso, porque fíjate tú, bueno, agradecido, ¿no? Por la invitación al espacio. Bueno, primero que nada, habría que decir que la economía tal cual la conocemos ha cambiado. Y ha cambiado a la luz de la tecnología y principalmente a la luz de Internet. Desde mediados de los 90 se acuña el término economía digital. Y por economía digital podríamos entender las relaciones sociales de producción que en sociedad se establecen entre personas, empresas y gobierno a través de plataformas digitales. Esas plataformas digitales sirven para muchas cosas: comunicación, servicios, comercio, finanzas, datos, sobre todo datos. El dato se ha convertido en la nueva moneda global. Entonces sí, efectivamente, hay una nueva economía a partir de Internet, se le conoce como economía digital. Y dentro de este concepto de economía digital, que es muy amplio, caben muchas cosas, ¿no? Es como una muñeca Matryoshka, a mí me gusta dar ese ejemplo, ¿no? Lo que es una cosa dentro de la otra, ¿no? Entonces, hablamos de economía digital, pero entonces hay un concepto muy interesante de la economía blockchain, ¿sí? Que es un concepto que yo la primera vez que lo vi fue en 2016. Un autor español escribía algo y decía, bueno, pero es que se puede hablar de una economía blockchain. ¿Y qué significa esto? Si la blockchain es un invento de la década de los 90 también, no lo inventó Satoshi, como sabemos, científicos de computación lo hicieron para otro fin, y Satoshi lo recoge magistralmente junto con otras cosas para crear el sistema Bitcoin. Pero la economía blockchain para este autor español era las relaciones sociales de producción que se establecen dentro de la economía digital utilizando plataformas digitales, pero principalmente cadenas de bloques y sus protocolos para intercambiar datos de manera segura con criptografía. Entonces ya eso de alguna manera le da una patada a la mesa para entender muchas cosas. ¿Por qué? Porque bueno, dentro de la economía blockchain se inscribe criptomonedas, criptoactivos estables, NFTs, ¿cómo se llama? Con fines de registro, pero también tokens digitales con fines de intercambio, ¿no? Entonces es muy bonito porque es como una persona que tiene frente a sí una mesa de estas que va rotando y tiene como barro, ¿no? Y con sus manos comienza a darle forma a algo, ¿no? O sea, hoy tenemos la capacidad de, en nuestras manos, en nuestro poder, transformar la economía a partir del desarrollo de estas nuevas herramientas. Nunca antes habíamos tenido ese poder. Ese poder viene a través de la tecnología, Internet, la economía digital y sobre todo blockchain, que fue el camino que abrió Satoshi con Bitcoin. O sea que sí se puede hablar de una economía blockchain. Totalmente. Es más, se habla de una criptoeconomía dentro de la economía blockchain. Criptoeconomía dentro de la economía blockchain. Ok, como una muñeca Matryoshka, ¿no? Va bajando ahí, ¿no? Y ese concepto lo desarrolló la gente del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, en marzo de 2018. En un laboratorio que se llama Laboratorio de la Criptoeconomía, que surge a partir de una iniciativa de la moneda digital que ellos tienen allá. Si tú me dices que el MIT está estudiando esto de 2018 es por algo, ¿no? Algo se dieron cuenta. Y hay una publicación de papers muy interesante donde científicos de computación y personas de diferentes áreas le han puesto el acento al uso de estas tecnologías para muchas cosas. Muchos papers sobre Venezuela, de hecho, allí en ese sitio.
Y esta criptoeconomía se caracteriza por ser un tema vinculado a medios de pago con datos digitales. Pero datos digitales no cualquiera, no es que estás pagando en PayPal, no es que estás pagando con dinero digital de Banco Central, no. Estás pagando con datos digitales que no fueron creados por bancos centrales o no están respaldados por gobierno alguno. Y que de alguna manera nosotros en sociedad, porque como el dinero es una convención social y es una invención de los seres humanos, hemos convenido a nivel global que eso representa valor y tiene un tipo de cambio con las monedas de curso legal. O sea, es bien interesante. Ahorita que hablas del respaldo, claro, yo creo que la economía en el mundo empezó a cambiar cuando dijeron, ok, ya el dinero no tiene respaldo en físico y ya no hay un oro detrás, ya no hay nada de eso. La blockchain ofrece una alternativa más confiable que esa otra que no tiene un respaldo. O sea, porque si vamos al caso, pareciera que ninguno tiene respaldo, porque si el billete como tal no lo tiene en oro, ¿cuál es el respaldo de las criptomonedas? O sea, si es más confiable, es más seguro, tiene más asidero. Bueno, es que de alguna manera, otra vez, eso depende de la confianza, ¿no? Esa palabra es clave en el intercambio a nivel global de muchos años a la fecha. Desde el momento en que el ser humano en sociedad, a nivel del comercio, tiene que solventar el problema subjetivo del valor desde el punto de vista de qué cantidad de tiempo trabajé yo para generar este bien, y en función de eso yo lo taso a nivel de intercambio. Digo, bueno, si yo me tardé 15 horas haciendo esto, es más valioso que eso que tú hiciste en una hora. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para intercambiarlo? Si yo necesito, tú me des toda tu producción de eso que generaste en una hora, o 15 cosas que generaste en una hora por esta una cosa que hice yo en 15, ¿no? Problema subjetivo de valor se solventa creando un tercer objeto que es el dinero. Ahora, a nivel de convención, ¿cuál es ese tercer objeto? Bueno, algo que es escaso, que es maleable, que es divisible, que es fragmentable. Entonces llegan los metales, el oro, la plata, ¿no? Y el sistema financiero nuestro no ha cambiado mucho realmente, ¿no? De hecho, desde los viajes de exploración y la llegada de otras personas a nuevos continentes y la extracción del oro, o el robo del oro, como algunos también lo dicen, lo cierto es que la acumulación de todos estos metales preciosos, muy escasos, muy particulares, generaron una economía detrás de ellos. No por nada, tú lo dices bien, la economía global cambió a partir del 15 de agosto del año 71, cuando Richard Nixon se separa unilateralmente del patrón oro, que se fijó en la década del 40, finales del 40, 45-44, en Bretton Woods, cuando se asume el dólar como moneda de intercambio global, pero además se crea el Fondo Monetario, el Banco Mundial, las bases para el sistema financiero global, se aprueba después el plan de reconstrucción de Europa y además de eso se asume el estándar oro, ¿no? No se puede emitir moneda hasta la cantidad de oro que se tiene disponible en reservas en el banco. Eso es muy particular porque evitó que los gobiernos del mundo incurrieran en déficit fiscal. Yo no podía sacar dinero si no tenía oro que lo respaldara. Cuando Nixon se separa unilateralmente del patrón oro en el 71, ya en el 73 el resto del planeta había dicho, bueno, si yo puedo emitir moneda respaldado solamente en la confianza y la capacidad productiva de mi país, entonces lo que te da el respaldo fue el PIB. Vemos incluso a nivel de las monedas un cambio, a nivel de los billetes, ¿no? La emisión de billetes por parte de la Reserva Federal hasta el año 68 no tenían el anverso, que era parte de atrás, el famoso lema en Dios confiamos, ¿no? Eso aparece a partir de 73 en adelante. Qué interesante. Entonces mucha gente asume que la emisión de dinero por parte de los bancos centrales es un acto de fe. Tenemos que confiar en él. Y no por nada tenemos leyes de moneda que nos obligan a aceptar esos medios de pago creados por los bancos centrales, estas monedas, estos billetes, como una forma de pago. Entonces, más allá de ser una convención, un acuerdo social de dinero, también es una obligación por parte de los gobiernos y sus bancos centrales como política para aceptarlo. Bitcoin y blockchain llegan a cambiar eso. De alguna manera te hacen ver que algo que no está respaldado por un gobierno, un banco central, y otra cosa, lo más importante, que no es de obligatoria aceptación. O sea, quien usa Bitcoin es porque está convencido que eso funciona, porque hay unos protocolos que funcionan bien. Recientemente vimos un halving. El halving está escrito en un documento técnico. No por nada, cuando comenzaron a acuñar monedas físicas de Bitcoin, les colocaban en el reverso y en el anverso de la famosa frase veritas y numeris, ¿no? O sea, la verdad está en los números. Básicamente es el hecho de que este protocolo no puede ser cambiado por nadie y siempre va a ser de esta manera. Entonces hay personas que asumen, prefiero confiar en las matemáticas que confiar quizás en los individuos que tienen intereses, que tienen puntos de vista diferentes, que me quiebran un banco,
que me llevan a una crisis global en 2008, una crisis global en 1998, donde los intereses de un grupo de personas pueden ser suficientes como para quitar el fondo de pensiones a alguien, donde una empresa de calificación de riesgo puede mentir y puede decir, no, ese producto es súper válido, es maravilla, resulta que no tiene respaldo alguno, ¿sí? Todas estas cosas que vimos en 1998 con la crisis de la .com, 2008 con la crisis financiera, y más adelante, pues en Venezuela, 1994 la crisis financiera, 2008-2010 la crisis bancaria que se dio también, nos demuestran que necesitamos una cosa diferente, pero también tenemos que prepararnos para entender eso diferente, porque hay tanta libertad detrás del blockchain, detrás del Bitcoin, detrás de estos sistemas de creación de datos digitales que generan valor, que generan miedo. Amigos, estamos en Criptocharla en La Colmena. Estamos en Criptocharla en La Colmena con Aaron Olmos, profesor de economía y bueno, todos estos temas cripto y todas estas cosas ahora, que es el tema que más te apasiona. Sí, es mi línea de investigación, economía digital, buena cantidad de años para acá. Ahora, es curioso, o sea, que desde que se empezó a hablar del coin y todo eso, mucha gente lo ha visto como una cosa de mentira, como si esquemas piramidales, que si cualquier cosa de esas. ¿Cómo alguien tan serio como un economista termina metido en este mundo? Bueno, mira, no sé si eso es tan serio, ¿no? Pero economista sí. Bueno, mira, a final de cuentas yo creo que el convencimiento propio de la lectura del libro blanco de Bitcoin, cuando ese documento nos llega a las manos a muchas personas y lo leemos, decimos, ya va, ¿qué es esto? Sí. ¿Cómo te llegó? ¿Por qué te llegó eso? Mira, yo ya estaba trabajando los temas digitales, pero por la vía de las redes sociales. A mí me interesó mucho el tema de las plataformas digitales y las redes sociales para la generación de modelos de negocio. Y dentro de esos modelos de negocio están los medios de pago digitales y por ahí comencé a ver una cantidad de cosas interesantes. Y en algún momento, buscando por internet, me aparece Bitcoin por allí. No le presté atención la primera vez, después le pasa a mucha gente. Meses después me volvió a aparecer Bitcoin y ya me estaban hablando de Bitcoin, de una forma de dinero, ya va, ¿qué es esto? Bajé el documento, lo leí y dije, ya va. ¿Qué me propone este amigo? Está proponiendo una forma de transferencia de valor digital que no tiene respaldo de ningún gobierno y que está fundamentado en la matemática y que esta matemática es incorruptible porque usa criptografía. Ya va, ¿qué criptografía es esta? Vamos a meternos a ver. Entonces cuando tú comienzas a investigar y después te das cuenta que tiene un trasfondo ideológico, ¿no? Que hay toda una postura ideológica detrás de los creadores de esto, ¿no? El famoso criptoanarquismo, ¿no? Y tú dices, wow, ya va, ya en la década de los 80 había gente hablando de un mundo donde los gobiernos y los bancos centrales no participaron en la transferencia de datos digitales, inclusive generar acuerdos comerciales entre personas sin verse la cara. ¿Sí? Ya en la década de los 80 ya se hablaba de eso. Y ellos decían que la única forma de que esto se pudiese posibilitar es a través de la tecnología y la criptografía. Entonces yo dije, ya va, esto es interesante. Ahora, ¿cómo conecta esto con la teoría económica? Pero mi pregunta, ¿cómo conecta esto con la teoría financiera? ¿Dónde quedan los bancos centrales aquí? ¿Qué rol tiene el gobierno desde el punto de vista de la emisión de dinero cuando le dicen no vas a emitir más dinero? Entonces, bueno, ¿qué rol va a tener su supervisión? Eso me interesó. Y te puedo decir que dejé a un lado las redes sociales completico y comencé a estudiar Bitcoin al 100%. Es más, me sentí tan llamado al tema Bitcoin que en mis clases con los muchachos del posgrado en la UCB, en la Católica, en la Escuela de Hacienda, en las clases de pregrado en la Humboldt, en el mismo IESA, por el tema de la libertad de cátedra, comencé a hablar de esos temas en la medida que fuese posible. ¿Ustedes han escuchado de esto? Entonces dedicaba una clase a hablar de estas cosas, y esto funciona así, viene para acá. El problema es que, otra vez, se teme a lo que no se conoce. Y como de alguna manera Bitcoin viene a quitar poder a los centros de poder tradicionales, ¿verdad? Representa un peligro para muchas personas. Entonces la mejor manera que tuvieron los centros de poder tradicional fue negarlo al principio, como pasó con Internet, ¿no? En la década de los 90 decía Internet, no, ¿qué es eso? Eso es una moda. Hoy el mundo gira a través de las plataformas digitales de Internet, si no hay Internet no funcionamos. Bitcoin, ¿qué es eso? Eso no tiene valor, no tiene sentido. Evidentemente nació sin valor, valor comercial, intercambio, una rareza matemática, pero había una propuesta política e ideológica detrás de eso que trasciende los gobiernos. Y lo interesante es que
Sí, efectivamente, la mejor forma para algunos centros de poder fue negarlo. Después de decir que era una estafa, empeñarse en que era una estafa. Pero cuando tú ves que en el año 2018 la iniciativa de la moneda digital del MIT nace, crean el laboratorio de la criptoeconomía, el Banco Internacional de Pago, que es el banco central de los bancos centrales, comienza a publicar papers sobre Bitcoin y la blockchain. Dice, ya va. Cuando el Fondo Monetario Internacional comienza a hablar de Bitcoin, primero lo niega, después lo estudia. Dice, ya va, ¿qué está pasando ahí? Estos amigos están viendo realmente lo que es, más allá del mensaje negativo que están lanzando. Claro que sí, mucha gente lo comenzó a utilizar para estafas piramidales y todo lo demás, porque la ignorancia y el desconocimiento te hace presa de lo nuevo. Si no lo conoces y no lo sabes, quien te dice y aparenta saber y conocer, te envuelve y te hace perder tu tiempo y tu dinero, básicamente el tiempo. Entonces lo que está pasando es que sí, mucha gente, la primera experiencia que tuvo no fue positiva con Bitcoin y con las criptomonedas en general. Pero con el paso del tiempo han mostrado su valor, su valía y sobre todo la lógica del valor desde el punto de vista microeconómico, es decir, ha demostrado su capacidad para resolver problemas. Muchas personas mandan dinero del exterior a través de criptomonedas, utilizan plataformas digitales que son más baratas, confían más en los protocolos que en un banco, que en un grupo de personas. Evidentemente hemos visto casos recientemente, el caso de Terra Luna, el caso de FTX, recientemente el caso del CEO de Binance. O sea, los seres humanos no somos perfectos, tenemos una cantidad de errores, detalles. El desconocimiento de la norma no te exime de su cumplimiento. Tenemos recientemente el caso de los desarrolladores de la billetera Samurai Wallet, por ejemplo, ¿no? Mucha cantidad de personas que tú viste por ahí en eventos, conferencias, entonces estos son los máximos representantes del mundo cripto, nos los están haciendo ver como que están cayendo presos, que cayeron temas de lavado de activos. Pero la postura ideológica que está detrás de esto sigue indemne, sigue limpia, sigue estando allí, funciona, y el problema no es la blockchain ni las criptos, son las personas que están detrás y los usos que les quieren dar. Algo que para lavado de activos, lavado de dinero, Bitcoin tiene 14 años de vida, y de los años que tiene el sistema financiero funcionando, más dinero se ha lavado a través del propio sistema financiero y los bancos tradicionales, con bancos centrales, elementos de supervisión y control, que en los 14 años de vida de Bitcoin. Gracias a Dios tenemos una empresa que se llama Chain Analysis, que se encarga de hacer análisis blockchain y forense y hace un reporte de crimen y lavado de dinero. Y vemos cómo sí, con el paso del tiempo, poco a poco ha ido creciendo, porque hay millennials que están entrando en esto y en el lado oscuro del mercado y están tratando de utilizar estas herramientas para actividades dolosas, extrañas, el crimen y estas cosas. Y lo interesante es que, más allá de todo esto, hay un grupo de personas que sí lo quieren utilizar para lo que es, y sí quieren crear y desarrollar para solventar problemas. Sistemas de votación, sistemas de conteo, sistemas de identificación, porque el blockchain no es solamente transferencia de dinero. Ese es uno de los pocos usos el primer uso que Satoshi le dio a la blockchain fue ese. Pero en la blockchain se puede crear sobre ella, como decíamos hace un rato, es una mesa esta circular que se mueve con barro allí, nosotros le vamos dando forma a eso como queramos según la necesidad. Y por eso tenemos que formarnos para entender eso. Antes nos decían aprende inglés para cualquier profesión, después nos decían aprende inglés y Excel, después aprende inglés, Excel, oratoria, hacer presentaciones, ahora te dice aprende a programar. El nuevo lenguaje es la programación. Imagínate un abogado que sepa programar en Python y pueda crear contratos inteligentes. O un economista que pueda crear sobre blockchain métodos que te permitan auditar sistemas, desde el punto de vista contable. Pero no hay formación hacia esa área. Y esa es la nueva economía que tenemos enfrente. Hay muchísimos temas que quedan pendientes, ¿no? Pero hay uno que me preocupa particularmente, ¿no? Hace un par de años, hablando con un familiar mío, le estaba explicando sobre Hive, la mecánica, ¿no? Me preguntaba sobre la moneda, entonces, al final me preguntaba, pero es negociable, es tradiable. Entonces sí, es tradiable. Mucha gente que se dedica a la especulación, ya está el problema. Casualmente, buscando información ayer de trabajo, hace 2 años tú hablabas de que Bitcoin había perdido su rumbo porque se había caído en la cuestión especulativa y ya no te cumplía la función que tenía antes, que es un medio de pago, que es un sistema de inversión, si se quiere, de ahorro, etc. ¿Cuál es el cuadro hoy en día?
Mira, la idea original sigue transparente, como te decía, sigue limpia y transparente, está allí. El tema es cómo tú te acerques al sistema, a Bitcoin, a Tether, a cualquier criptoactivo que estés utilizando. Porque yo decía en ese artículo que se había perdido el rumbo. Se había perdido el rumbo porque la visión más maximalista es el uso de billeteras digitales que no te identifiquen, por ejemplo. Pero hoy por hoy, a través de los exchanges, mucha gente se acostumbra a utilizar los exchanges. En principio nos acostumbramos a utilizar ¿cómo se llama esta plataforma? Vale, de Bitcoin, original que llegó aquí para nosotros. Un local Bitcoin, exacto, gracias. Nos acostumbramos primero a utilizar un local Bitcoin, después nos acostumbramos a usar un Binance. En algún momento nos acostumbramos a usar un Dash y su billetera. Y con el paso del tiempo la tecnología comenzó a parecerse más a la persona y a cubrir las necesidades de la persona. Yo no me quiero aprender una cantidad de caracteres hexadecimales de 16 números que comienzan en 1, en 0. Dime que ese señor se llama Pedro y dame el número de cédula. Entonces se comenzó a perder esa característica originaria del tema cripto, del tema de intercambio de valor. La misma idea de una criptomoneda estable, ¿no? Va para muchos en contra del deber ser de lo que se busca, porque está respaldada en la moneda que emite un banco central y tú vas en contra de eso, ¿no? O sea, es como la negación en sí mismo, ¿no? La misma creación de un criptoactivo gubernamental, ¿no? Lo que pasó en el caso de Venezuela con el Petro en su momento, ¿no? Que es la negación también de la descentralización y toda la cosa del poder y toda esta cuestión. Entonces se ha perdido un poco el rumbo desde el punto de vista de muchos de los usos que se le ha dado. Sin embargo, sigue estando allí el uso originario sobre el cual se siguen montando personas que siguen creyendo realmente en las criptomonedas y que no solamente se quedaron con lo primerito que vieron, sino que bajaron hasta el fondo a buscar el origen de todas estas cosas. Hay una filosofía Bitcoin, una filosofía cripto, hay un criptoanarquismo, hay una postura ideológica, hay una visión política, hay un uso económico, hay una posibilidad de transformación real de la sociedad fundamentada en el uso de estas nuevas tecnologías. Pero otra vez, para no perder el rumbo y saber y sentir que estamos en el camino correcto, tenemos que pasar por el canal de la formación y la educación. Educación financiera, educación económica, educación tecnológica y educación social, porque todo esto nos está impactando a nosotros de manera tremenda. Todas las tecnologías están cambiando la manera como todos lo hacemos. Cambió la concepción del dinero y el valor, cambió la concepción del trabajo, cambió la concepción de los contratos, cambió la concepción de las barreras, las fronteras y los límites, que prácticamente ya no los hay. Y es increíble cómo cosas de segundos una persona puede hacer una transferencia de miles, millones de dólares pagando prácticamente nada en comisión a un grupo de personas que están validando constantemente con sus activos y sus recursos protocolos que se van actualizando cada 10 minutos, por lo menos en el caso de Bitcoin. Entonces, eso es algo que la banca tradicional está muy lejos de lograr, y en la medida en que se incremente la velocidad de estos sistemas y la gente se eduque más, tenemos una transición cada vez más a ello. O la banca incorpora estas herramientas, que es el paso lógico, o los desarrolladores de criptomonedas y criptoactivos comienzan a transformarse en eso que lucharon combatir, ¿no? Porque aquella famosa frase de la guerra de las galaxias, ¿no? Te convertiste en aquello que juraste combatir, ¿no? Los exchanges convirtiéndose en bancos, ¿no? Más o menos. Pero lo cierto es que se está creando toda una simbiosis porque eso está allí. La tecnología está allí y nosotros en el uso social lo estamos transformando. Escuchamos en CryptoCharla La Colmena a Aarón Hornos. Vamos a darle unos segundos para que diga, nosotros como usuarios, como gente comprometida con el mundo cripto, ¿qué es el próximo paso que tenemos que dar? El próximo paso es un paso que es continuado, es educarse. Si nosotros no nos educamos, otra vez, en materia económica, financiera, tecnológica, social, y agreguemos un quinto elemento, para que sea 5, elementos éticos y morales para el uso de todas estas cosas. Detrás de esto también hay estafas y muchas cuestiones. El conocimiento te empodera y es una gran arma, y es un arma poderosa, es como una espada, tiene dos filos, lo usamos para proteger o lo usamos para hacerle daño a las personas. Entonces, mientras más conocimiento tenga, más me protejo yo y más puedo trasladar esas experiencias a los demás, más puedo proteger a los demás para entender correctamente los usos de estas herramientas. Lo que más tenemos que hacer con todo esto nuevo es estudiarlo, entenderlo, probarlo, validarlo y recomendarlo a otras personas para que lo incorporen en su vida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Siempre de ahora, Gil. Muchas gracias. Y gracias a ustedes.